tema impenitente. Amén. Hoy predicaremos por el tema impenitente. Este término, mi amado, se deriva obviamente o se contrapone con el término penitente. ¿Sí? Cuando hablamos de impenitente, estamos tratando de decir que alguien no se ha, o persiste, o no se ha arrepentido, o persiste en el pecado, sin arrepentirse de él. El impenitente, mi amado, es lo opuesto de aquel que de manera devota se ajusta y comienza a manifestar una vida apegada, obviamente, al camino propiamente del Dios que sirve. Ocosías, visto bajo el escenario del capítulo número 22, los últimos versículos leídos, del 51 al 53, en estos 3 versículos finales del mismo libro, mi amado, hace simplemente una consideración: anunciar la muerte de un rey que obviamente duró muy poco en el reinado. O sea, solamente llegó a reinar por 2 años. Y en ese reinado, mi amado hermano, durante ese reinado, no solamente que fue muy corta su duración, sino que también no pudo tener descendiente alguno. Él no tuvo la dicha de poder procrear un hijo que siguiera sus pasos en la monarquía que él mismo había heredado de parte de su padre Acab. Y Acab a su vez fue hijo de Omri, y la descendencia así se fue, cortando respecto también de una profecía de parte de Dios para la casa de Acab, porque este había sido un rey muy perverso y Dios lo juzgó de manera, agresiva por su maldad. Ocosías, de acuerdo al versículo número 51, era hijo de Acab y comenzó a reinar, dice la Biblia, en Samaria, y reinó, dice la Escritura, el año 17, cuando en el reino del sur Josafat era rey de Judá, y reinó solamente, como lo anuncié, 2 años. Su característica de manera general en su reinado fue tal cual como el versículo 52 lo declaró. Fue un reinado donde él hizo absolutamente todo lo que Dios obviamente había prohibido. Hizo lo malo, dice el versículo 52, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque no solamente anduvo en el camino de su papá, sino también de su mamá, sabiendo que Jezabel, madre de Ocosías, mi amado, fue una mujer que influyó no solamente en su papá, sino también en el reino, y claro, cómo no, en la crianza de su hijo. De ahí que el Señor mencionará que él caminará no solo en el camino de su papá, sino también de su madre, y en conjunto, asociándolo con el primer rey apóstata, que era Jeroboam. Entonces también la Biblia lo asocia con él, dice, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, los cuales hicieron o provocaron hacer pecar ¿a quién? Al pueblo de Israel. Y terminará, mi amado, su epitafio del capítulo 22 diciendo: porque sirvió a Baal, lo adoró y provocó a ira a Jehová Dios de Israel conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Pero a esto, obviamente, el primer libro de los Reyes digamos que guarda silencio, se priva de seguir dando mayores pormenores respecto de este rey, sino que se salta ya al segundo capítulo y tocará un suceso final previo a su muerte. Y es prácticamente, mi amado, su desenlace, como para poder dejar, mi amado, una huella, pero no positiva, sino una huella totalmente negativa dentro de su corto periodo, no de vida, pero sí de reinado. Dice pues en el versículo número 1, después de la muerte de Acab, como que hace un breve resumen, se rebeló, dice la Biblia, Moab contra Israel. Debemos de tener en consideración, mi amado, un texto bíblico que me parece que es importante considerar, porque en Segunda de Reyes continúan los relatos, pero se da mucha más información.
Y para poder ver este texto, debo de, mi amado hermano, considerar algo especial respecto de por qué se levantó la nación de Moab contra la nación de Israel. Usted debe de saber que los moabitas, de buena ley se lo digo, desde los tiempos propiamente, sí, ya de Abraham y hasta, mi amado, de la descendencia propiamente de Lot, sí, estaban emparentados con el pueblo de Israel, pero tuvieron dos rumbos diferentes. Unos se dedicaron obviamente a continuar su vida, sí, ajustado a todo lo que las costumbres paganas se llevaron a cabo desde los tiempos de Lot mismo, hablando de la cultura que se había, o la ideología que se había adquirido allá en Sodoma y Gomorra, y otra, mi amado, la que tomó como rumbo de fe el patriarca Abraham. Moab, mi amado, creció como nación. Sí, Moab, mi amado, fue un pueblo muy próspero porque de una u otra forma igual obtuvo de Dios misericordia y Dios hizo que esta nación prosperara. Fue más atrás, en los tiempos de David, que David logra sujetar a Moab. Sí, y lo logra, mi amado hermano, insisto, lo erradica de su nación y no solamente que lucha contra él y le expulsa de la tierra de Canaán, sino que también el rey garantizó durante todo su periodo que Moab no fuera una piedra en el zapato para con Israel. Sin embargo, Moab era tributario. Moab, sí, igual de una u otra forma, siendo una nación ya vencida, quedó como una nación tributaria. Esto se mantuvo durante el periodo de Salomón, se mantuvo obviamente durante el periodo del rey Roboam y así sucesivamente. Pero a la muerte de Acab, como lo dice la escritura, llamado, Moab vio un pretexto para poder pedir a su nación que se liberte del yugo de Israel. Y lo hizo así. Y entiendo, mi amado, que Dios lo permitió porque hay una sentencia de Dios respecto de que cuando uno de sus hijos, hablando del rey, no se ajusta a la voluntad de Dios, Dios mismo se encarga, hermano, de usar lo que nosotros conquistamos en nuestra contra. Y para ello quisiera, mi amado, citarles la siguiente palabra, la cual se encuentra de primera mano en Proverbios capítulo número 16, verso número 7. ¿Sí? Proverbios capítulo número 16, verso número 7, dice allí el Señor, cuando los caminos del hombre, Proverbios 16, verso 7, cuando los caminos del hombre son agradables ¿a quién? Son agradables a Jehová. Mira qué beneficio, pero también se lo puede entender de la otra manera, pero primero cito el beneficio. Aún a sus enemigos hace, ¿qué cosa dice el Señor aquí? Hace estar, dice allí, en paz. ¿Con quién? Con Él, con sus hijos. Es decir, si quiero tomar este texto y darle el vuelco, también podría entender que cuando los caminos del hombre no son rectos, que cuando los caminos de los hijos de Dios, mi amado, comienzan a ser torcidos, Dios también puede hacer que nuestros enemigos que antes estaban dormidos se levanten y obviamente, mi amado, confronten nuestra causa. Y todo esto como un pago de nuestra deslealtad para con ese Dios. Si a esto le sumo, mi amado, lo que mencionará también Josué, capítulo número 7, venga conmigo por favor, libro de Josué, capítulo número 7, verso número 11 y 12, cuando allí él dio una gran advertencia al pueblo de Israel en caso de que abandonaran los caminos de Dios. Josué dijo las siguientes palabras. Josué capítulo número 7, verso número 11 al 12. ¿Lo tiene? Dice el Señor: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto. Eso Dios se lo dijo a Josué, que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Usted sabe de qué
pecado se trata, de acuerdo a lo que ya se analizó. Pero rescato esto. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a hacer ¿qué cosa ahora el pueblo? Es decir, maldición, porque eso significa anatema. Si ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Entonces, esto simplemente como para reforzar la razón del por qué Moab se levantó luego de la muerte de Acab. Dios, mi amado, había obviamente sí castigado a la nación por su idolatría. Si bien es cierto, el precursor o el cabecilla era el rey, mi amado, si un principal o si alguien políticamente visible hace cosas indebidas, no significa, mi amado, que si que quien de pronto dio un voto por él o puso su confianza en él, no implica de que él agarre el mismo camino. ¿Sí? Dicho de otra forma, usted puede trabajar en una institución donde el jefe, mi amado, sea mujeriego, sea borracho, pero no significa que los empleados corran ese mismo estilo de vida. ¿Verdad que es así? ¿Quién de nosotros a veces, obviamente por cosas que solo Dios sabrá, si está en un hogar donde el papá de pronto es alcohólico? Y no significa que por eso la esposa deba de ser alcohólica y que los hijos deben de ser alcohólicos, ¿verdad? Mucho más si Dios ha llegado a tu vida y Él se ha encargado de romper ese yugo de esclavitud. Mi amado, una vez que se presenta este escenario en el versículo primero del capítulo 1 de Segunda de Reyes, Ocosías, ojo, este rey del cual ya vimos que hizo lo malo delante de Dios, este rey, mi amado, sí termina gravemente lisiado o enfermo a consecuencia de un accidente. La Biblia dice, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía él, ¿en dónde? En Samaria. Y esa situación, mi amado, sí, ya vamos a esto, y esta situación lo hizo, mi amado, sí, reflexionar, ya quisiera yo, no en sus caminos, no en su vida, sino, mi amado, en cómo poder salir de esta crisis. Hablando del estado de salud. Mira, ya hemos visto con mucha amplitud, y eso se menciona de manera muy amplia en el libro de Job, ¿sí? Que Dios, cuando permite algo, hablando de la aflicción en la carne, lo provoca o lo permite, ¿sí? Bajo una sola premisa, una sola. ¿Cuál es esa? Llamar al hombre, ¿sí? Al arrepentimiento. Llamar al individuo a que éste reflexione, vuelva en sí y se encomiende a Dios. Si quisiera ver ese texto, mi amado, venga conmigo, sí, para poder tener clara, como dicen por algunos allí, la película, libro, sí, del siervo Job, capítulo número 33. Voy a darle una lectura, no me voy a concentrar mucho en ello porque insisto que ya fue motivo de estudio en muchas otras enseñanzas también, ¿no? Dice el Señor, capítulo número 33, leeré, mi amado, desde el versículo número 19 en adelante. Dice el Espíritu Santo, también sobre su cama es castigado, dice aquí, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y dice aún, sus huesos que antes no se veían, ¿qué comienza a hacer? Aparece. Su alma, porque cuando uno está enfermo eso es lo que siente, ¿verdad? Pregunto yo sobre todo a los varones, ¿quién de ustedes medio se enferma ya están pensando en la muerte? ¿Verdad? El hombre es flojo por naturaleza. Y dice, su alma cerca al sepulcro y su vida los que causan la muerte. Sigue diciendo más adelante, sí, versículo número, sí, avanzaré un poquito, versículo número, sí, 28, dice el Señor, perdón, 29. He aquí, todas estas cosas hace Dios, ojo, Dios las permite. ¿Para qué?
para apartar su alma del sepulcro y para, ojo con esto, y para iluminarlo con la luz de ¿quiénes? De los vivientes. ¿Qué es lo que Dios permite? A veces 2 o 3 cosas, o a veces muchas más veces. Claro, es Dios a través de qué cosas, de las enfermedades, de los accidentes, de las crisis, de todo lo que pueda llamar tu atención y hacer un pare en tu vida. Y esto es muy cierto, mi amado. Cuando Dios permite, sí, enfermedades, accidentes o crisis, lo hace con una intención, con una sola, sobre todo para aquellos, mi amado, que están por un mal camino. Cuando Dios lo permite, siéntete hasta cierto punto, llamado, aceptado de Dios. Siéntete, se va a escuchar algo de pronto ahí contradictorio, pero siéntete privilegiado, porque si Dios, llamado, te hubiese olvidado, llamado, te dejaría tal cual como estás. Dicho de otra forma, ¿sí? Si Dios realmente ya no quisiera tratar contigo, Dios te dejara a tu suerte. Yo a veces he visto gente descorazonada que coge animalitos, mi amado, que son suyos, sí, lo meten en un carro o en una tricimoto, avanzan y sueltan al animal y ellos arrancan y se van de largo. Y el animal queda totalmente abandonado. Hay que tener corazón para eso, pero corazón de piedra, ¿no? Si Dios, imagínate que Dios diga de nosotros, este es pecador. Esta es una tontería de hombre o una tontería de mujer. Me voy a avanzar y lo voy a dejar aquí, me voy y nunca más me voy a acordar de él. Pero no, mi amado. Dios en su infinita misericordia, ante nuestra torpeza, ante nuestro olvido o nuestra rebelión, Dios, mi amado, permite crisis. Permite accidentes, permite muchas veces cosas que tú y yo no comprendemos, pero que Dios las tiene debidamente establecidas, todo para llamar nuestra atención. Y como lo dice el libro de Job, en la última parte, Dios pues lo hace a 2 o hasta 3 veces. A veces creo yo que hasta lo hace hasta más de 3 veces con muchos que persisten y persisten en pecar, y Dios persiste en rescatarlo. Ya que desde ahí creo que se desprende el texto de Jesús cuando nos dijo que si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor. Pero allá hay algo que Jesús no dijo, pero que está implícito ahí. Si 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta, yo sí quisiera aquí, insisto, abrir un paréntesis. ¿Qué es lo que Dios usa para levantar a ese justo caído? ¿Qué es lo que Dios permite para que ese hombre caído pueda volver a levantarse? Ahí Dios es, digo yo, ilimitado en cuanto a su creatividad. ¿Sí? Una cosa es que, me caí en pecado, y ahora ¿cómo salgo de ahí? Ahí es donde Dios dice, no, tengo que cogerlo de las orejas, de ahí. Y de ahí lo saca. Mi amado, este rey Ocosías, vueltos al segundo libro de los Reyes, capítulo número 22, cayó de una ventana, ¿sí? Me imagino que obviamente en una parte alta de una de las tantas casas que tenía como gobernante que era. Verso número 2, Ocosías cayó por la ventana de una sala de su casa, ¿sí? Que tenía ¿en dónde? En la capital de su reino del norte, en Samaria. ¿Y eso qué provocó, mi amado? Que él cayera postrado en cama. No lo sé, mi amado, pero yo he visto gente que, sobre todo los ancianos, mi amado, un ancianito se cae hasta de la cama al suelo y se puede partir la cadera y puede quedar imposibilitado ahí hasta que se muera. Este hombre se cae de una ventana, hermano, y obviamente se debió haber dado un golpe aparatoso que le provocó, claro que sí, una enfermedad más grave todavía. Sabiendo que en aquel entonces no había rayos X y no había especialistas cirujanos, nada por el estilo. Por lo general la gente ya se trataba las enfermedades de manera, digamos, muy austera, muy tradicionalista. De pronto dijo alguien, no, por aquí hay un sobador por acá. Me quebré un hueso, se me brotó algo por acá, siento que estoy mal. Y cada día, mi amado Ocosías se iba sintiendo peor, peor y peor. Claro, Dios lo permite, ¿para con qué intención?
de buscar en él una reacción de arrepentimiento, porque era un rey perverso. Sin embargo, mi amado, tú también tienes que entender que Dios no quiere la muerte del que muere, dicho el Señor. Toda alma es suya, pero Dios no puede obligar al hombre a que se arrepienta. Aun cuando Él cree las cosas para que tú lo hagas, Dios no podrá, como diría cualquiera, tomarte tu mano y llevarte el documento y decir pido perdón. Eso ya Dios no lo hará, eso ya dependerá de ti, en todo momento. Y Dios, mi amado, con este hombre, si trata ahí en su cama, y él desde el postrar de su cama, mi amado, manda llamar a mensajeros, a un séquito real, una comisión, y les ordena, siendo el rey, y les dice estando enfermo, y les dijo, vayan y consulten. ¿A quién? Consulten a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Ahora, hay que tocar puntos obviamente históricos o datos importantes. Quisiera empezar por la ciudad de Ecrón. Sí, aquí yo puse un mapa, ¿sí?, respecto de dónde, sí, geográficamente se encuentra. Debemos entender que desde los tiempos de Josué a los tiempos del rey Ocosías o de Josafat, ya la situación geográfica de la nación había cambiado en todo sentido. Y ahora los filisteos estaban prácticamente en toda la ribera, ¿sí?, del mar, ¿sí?, del mar Mediterráneo, mi amado. Y allí, sí, toda esa región obviamente ya estaba dividida, totalmente dividida. Y una de las principales ciudades de Filistea, más allá de ser Gaza, también lo era la ciudad de Ecrón. Ecrón está situada, como usted lo verá, sí, al norte, sí, del reino del sur, del rey de Judá, y está, sí, delimitada al sur ya para el reino de Samaria, o el reino de Israel. Ahora, los filisteos tenían obviamente su propia ideología, su propia religión y sus propios dioses. Uno de ellos, obviamente, mi amado, era el dios, sí, denominado acá, como el dios, sí, Baal-Zebub. Esto traducido al español, Baal es, sí, amo, señor o dueño, y lo otro, Zebub, es moscas. Era conocido como el señor de las moscas. Este mismo Dios, mi amado, perduró tanto a través de los tiempos, que luego se lo asoció de manera directa en los tiempos de Jesús con Beelzebub, príncipe de los demonios. ¿Sí? Baal-Zebub en los tiempos del rey Josafat y Ocosías, y en los tiempos de Jesús como Beelzebub, que era el príncipe, considerado como el príncipe de los demonios. Mira, como para que tú veas qué tanto esto se encarnó en la cultura, sí, de los judíos, que luego, mi amado, esto se adoptó como una fe más, ¿sí?, a qué creer o a qué aferrarse. Mi amado, este país de Filistea, insisto, tenía pues entre muchas otras diversidades de creencias, creer en este Dios como, mi amado, sí, un Dios protector. Ojo, un Dios protector. Un Dios que estaba reconocido por los filisteos, que ofrecía ciertas dádivas a sus, digamos, a sus seguidores o a sus, bueno, en este caso, sí, a sus encomendados en cuanto al poder dádivas, sí, delante de él. Hacía milagros. Llamado, este hombre llamado Ocosías, curiosamente, mi amado, ya él en vida conocía el poder de Dios. En vida, ya que él vio en más de una oportunidad cómo el Dios de Israel se había manifestado en medio de la nación de él, y había también visto el trato que tenía Dios con su padre llamado Acab. Llamado Ocosías, de seguro estuvo en medio de esa gran sequía.
Ocosías de seguro estuvo también presente cuando Dios hizo llover, sobre el sacrificio, mi amado hermano, que preparó Elías con gran esplendor, fuego del cielo. Pero él también experimentó la lluvia que luego Dios envió para hacer nacer de entre la tierra otra vez el grano que por más de 3 años y medio había estado totalmente como desierto. Esto, mi amado, todo esto lo vivió Ocosías. Sin embargo, más influencia hizo en él los ídolos de su madre y los ídolos de su padre, el cual era el gran dios Baal. Amado, ¿por qué hace esto este hombre? Obviamente, la influencia que había recibido, mi amado, marcó su vida. No le quiero echar al 100% la culpa a los padres de Ocosías, porque cada quien a la larga determinará a qué aferrarse o qué seguir en la vida. Dado sí que la influencia de un padre y una madre pueden aportar enormemente a la crianza de nuestros hijos. Eso sí, usted puede influenciar a sus hijos para bien o para mal. El hecho de que usted, Dios no quiera, tenga un padre ladrón no significa que usted está vendido a que también sea un ladrón. ¿Sí? Mi amado, sin embargo, lo que va a hacer Ocosías es digno de ser reprendido. ¿Por qué? Porque él comete, sin darse cuenta, lo digo entre comillas, amado, él comete 2 cosas gravísimas en lo que él va a hacer. La primera, al mandar una comisión, versículo número 2, dice el Señor, que él envió mensajeros y les dijo: vayan y consulten a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. A él mandar una comisión, mi amado hermano, lo que está testificando, mi amado, es que como rey, él, mi amado, acepta a un dios pagano de otra nación. Es decir, que él públicamente delante de su reino da testimonio de que el Dios de Israel no sirve para sanar. Que el Dios que tiene Israel no es un Dios que pueda ayudar en un momento de crisis. Al enviar una comisión, él está testificando públicamente, mi amado hermano, que el Dios Ecrón es más poderoso que el Dios de Israel. Y no, mi amado, al hacerlo, obviamente, mi amado, que está induciendo a toda una nación a que confíe en el Dios de los filisteos antes que en el Dios de Israel. Es como que si, yo quisiera ser no tan exagerado, pero es como que si un papito ante una enfermedad cualquiera vaya corriendo donde un brujo. Porque él de pronto atribuye que le han hecho daño. Parece mentira, hermano, pero aún hasta en medio de nosotros hay mucha gente que toda enfermedad que se le pega dice: ay, hermano, yo creo que me han hecho daño, yo creo que es brujería. Todo lo asocia con brujería. Todo lo asocia, mi amado hermano, con que le han hecho daño, con que alguien lo tiene por ahí afileteado. Y todo, no lo sé, pero hay gente, créeme, que le ha pesado mucho sacarse del corazón todas estas tradiciones antiguas que posiblemente por tus padres, por tus abuelos, por tu familia, porque ellos como todavía creen en esto, como ellos todavía buscan esto para ser limpiados, que le pasen el huevo, la vela, le hagan un bañito de suerte, ellos todavía, mi amado, obviamente al contártelo a ti como que te sugestionan. Y tú también de pronto podrías llegar a caer y decir: ay, yo también creo que me han hecho daño porque no consigo trabajo. Alguien me tiene que estar por ahí haciendo algo. Si bien es cierto, el daño existe, yo no digo que no existe, si bien es cierto, el mal existe, el poder de las tinieblas existe, mi amado, desde que si una persona viene a Cristo, ese poder queda debajo de los pies del Señor, y es el Señor el que nos libre de estas cosas. Ahora, a mí y a ti, nos tiene que también, mi amado, preocupar no alejarnos de ese Dios. Obviamente. Porque, mi amado, nosotros allá afuera, sin Dios,
Satanás, mi amado, nos hace un trapeador, nos hace coladera. ¿Sí? Eso sí debemos tenerlo muy presente. Ahora, frente a esta situación, Dios, mi amado, no puede pasar por alto la acción ¿de quién? De Ocosías. Ya que de manera inmediata, en el verso 3, y esto me interesa mucho porque aquí yo noto mucha misericordia de Dios. Mira, si a Dios no le hubiera interesado Ocosías en lo más mínimo, le hubiera dejado que él vaya, que él consulte, que le respondan, que le manden, qué sé yo, algún brebaje por ahí medio exótico, diciendo que se va a curar, y a la larga se lo tomaba y se moría más rápido. Y hubiera pasado sin pena ni gloria. Pero en la misericordia de Dios, Dios desea confrontar la torpeza de Ocosías mandándole un mensajero de Dios. Es como cuando alguien dice, hermano, yo sé que estoy apartado, hermano, pero yo no sé, yo creo que Dios sí me ama, porque a donde quiera que voy hay un hermanito. Y si me andan hablando, hermano, yo no sé qué hacer. Siéntete halagado, Dios todavía pone su mirada en ti. Porque si Dios quisiera abandonarte por completo, ni el perro te ladraría. Pero porque Dios te ama, y aún así, ante tu torpeza o tu dureza, te sigue enviando palabras, te sigue enviando un siervo, una situación que te hace pensar en tu Dios. Mi amado, dice, Señor, no voy a desaprovechar esta oportunidad. No la voy a desaprovechar. Cuidado, hermano. No jueguen a la lotería con Dios. Vas a perder. Mi querido hermano, y Dios si mueve el cielo para esto. Mira, dice la Biblia, entonces el ángel de Jehová le habló a su siervo. ¿A quién? A Elías, sí, que era de la región de Tisbita, y le dijo, levántate y sube a encontrarte con los, no con él, con los mensajeros del rey de Samaria, y diles, no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón. Ese fue todo el mensaje. No hay Dios en Israel que vas a consultar. ¿A quién? A Baal-Zebub, Dios de Ecrón. Inmediatamente, obviamente, luego de recibir el mensaje, si Elías, ¿qué hace? Ni corto ni perezoso. Claro, Elías ya ha pasado por un largo proceso también de restauración. Y dice el versículo número 4, por tanto le dijo, para la sentencia, así ha dicho Jehová, del hecho, si él quería saber su futuro, de qué le pasaría con su enfermedad, aquí Dios se lo va a decir. Del hecho en que estás, no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue ¿a qué? A encontrarse con esa comitiva. Amado, no es la primera vez, o no era la primera vez, porque hasta el mismo rey Acab, mi amado, usted ya debió haber recordado algunos pasajes en Primera de Reyes. Hasta el mismo Acab, mi amado, siendo sentenciado a muerte, arrepentido, Dios le dio, ¿qué cosa? Oportunidad de vivir. El mismo Acab había experimentado de Dios esa misericordia. Más adelante saldrá, por ejemplo, del rey Ezequías, la misma suerte. Él actuó de mala manera, fue ingrato con Dios, y Dios dijo, te vas a morir. Te vas a morir. El hombre recibe el mensaje, al igual que Acab, llora, se lamenta, busca de Dios, pide perdón, y Dios inmediatamente toma 15 años más de vida. Pero claro, ¿para qué? ¿Para vivir la vida loca? No, ¿para qué? Para caminar en santidad. Mira, cuando Dios nos da oportunidades, mi amado, no es para volver a las mismas andanzas. Cuando Dios trata contigo a través de una enfermedad, de una circunstancia, de una crisis, Dios lo hace para que tú ya pares. Y aprovechando esa otra oportunidad, mi amado, enmiendes tu caminar. Es decir, si antes no orabas, pues ahora, luego de la crisis, voy a orar.
Si antes no me congregaba, ahora luego de la crisis, ahora me congrego. Si antes no predicaba la palabra, luego de la crisis Dios me restaura, ahora voy a predicar la palabra. Esa es la idea, mi amado. Si antes me dedicaba al alcohol y Dios me trató y ahora me ha sanado, me ha tratado con la prueba, pues el maldito alcohol nunca más se va a pegar en mis labios. Esa es la idea. Y Dios le manda a decir a través de ese mensajero. Elías no fue. Elías fue el portador de un mensaje para que se le den a los mensajeros. Los mensajeros llevarían delante del rey de Samaria, o el rey del norte, sí, el mensaje que Dios le mandó a decir a través de Elías, el cual era ¿qué cosa? No hay Dios en Israel, como que haciéndolo reflexionar. Oye, que en Israel no hay Dios, que Dios no puede hacer el milagro, que tu Dios no puede moverse en esto, que has ido a Santo Domingo para hacerte un baño de suerte. Mira que hay lugares que son reconocidos como lugares de trabajo, de magia y tipo de cosas. Mira, en Brasil, por ejemplo, en Brasil hay una región llamada Bahía, en una región, un estado dentro de Brasil, donde allí, mi amado, son reconocidísimos como curanderos de esto de la macumba. Ellos hacen trabajo de macumba. ¿Sí? Por acá eso pegó fuertemente hace décadas atrás. Hay hermanos y comadres de la macumba que le han hecho. ¿Sí? La santería es tremenda, mi amado, en ciertos países del Caribe, sobre todo en Haití. Y aquí en Ecuador está el asunto del sitio de Santo Domingo de la Sachi. La gente que se va para allá se pega unos baños y de pronto también se pega una limpia ahí. Tenga cuidado, amado. El pueblo de Dios no juega con estas cosas. ¿Amén? El pueblo de Dios se cuida de estas cosas. Y Dios le dijo pues a este hombre: ¿no hay acaso Dios en Israel? Que te has ido a buscar dioses por otros lados. Ten por cierto que de seguro de ese lecho, de esa cama en la que estás, no te vas a levantar. Versículo número 5. Cuando los mensajeros, obviamente, mira, de Samaria hasta Icrón, de acuerdo a la geografía bíblica, hay aproximadamente 60 kilómetros de distancia. 60 kilómetros. Sí, no digo de aquí, más o menos, no digo que de aquí ir a la playa, pero más o menos de aquí hasta donde está Progreso será más o menos unos 60 kilómetros. Y el viaje en carruaje debió haber tomado por lo menos todo un día de camino, todo un día. Pero el asunto fue que este rey mandó a su comitiva en la mañana y al mediodía estaba de regreso. Porque esta gente no salió del territorio de Samaria, seguía en el territorio del reino de Israel. Fue Elías el que le salió al encuentro y le dijo: hey señores, un ratito, ¿dónde se van? Y les da el mensaje. Los mensajeros tienen temor. Ojo, tienen temor. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto, Elías, mi amado, no era en ese momento la voz de autoridad para ellos, porque ellos eran comandados por su rey. Al ver a Elías y al escuchar el mensaje, no porfiaron en continuar, sino que una vez recibido el mensaje, decidieron, ¿qué cosa? Regresarse. Mira cómo allá afuera, parece mentira, hermano, allá afuera hay gente, parece mentira, que sin ser ni cristianos son más temerosos de Dios que muchos de los que dicen ser cristianos. Temen, amado hermano, por temor o por miedo, pero obedecen. Mi amado, y esto se regresa. Claro, el rey, al verlos en un tiempo no esperado, el rey se asombra. Y dice el versículo vamos a hacer con la imagen. Dice el versículo número 5: cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué habéis vuelto? Claro, porque el tiempo
no era el estimado. ¿Por qué os habéis vuelto? Y ellos le respondieron: es que encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió y decidle: así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebub, Dios de Crom. Por tanto, del hecho en que estás no te levantarás. De cierto, ¿qué dice? Cuando el rey escucha esto, obviamente, mi amado, que él sí recibió estas palabras con un gran impacto. Con un gran impacto. No tanto por temor a Dios, sino, mi amado hermano, porque su corazón estaba endurecido, sino porque ¿cómo así alguien totalmente ajeno a todo lo que él había ordenado, había dado en todos sus aspectos, había dado con el clavo a la situación? ¿Cómo así? Es por ello, mi amado, que dice la Escritura en el versículo 7, entonces mira, él no cuestiona el mensaje que recibe, sino el mensajero. Si el mensaje hubiese sido lo debidamente en temor de Dios recibido, a mí no me interesaría mucho quién me lo dijo, sino cómo me lo han dicho. ¿Sí? Pero él se concentra en quién se lo ha dicho. Entonces él le dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñido sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces, ¿qué dijo Ocosías? Porque lo conocía. Ya por antecedentes pasados, él dijo: este es que quiere. Mira, si algo salió Ocosías de Elías, es que Dios a ese hombre, sus palabras no las dejaba caer en tierra. Si algo conocía, insisto, Ocosías de Elías, es que cuando ese hombre hablaba, se cumplía. Sin embargo, mi amado, este rey hizo caso omiso a lo que Dios había mandado a decirle, sí, por parte de su siervo. Hay dos cosas, mi amado, que quiero sacar a relucir respecto de esta situación. Lo primero, mi amado, sí, respecto de Ocosías, es que Ocosías, mi amado, manifestó, sí, como ya se lo había mencionado, manifestó un desprecio público delante de su nación hacia su Dios, mandando a buscar consejo de un Dios pagano. Pero por otro lado, con el profeta también hay dos cosas que manifestar. La primera, mira, Ocosías temía al siervo. Temía al siervo. Él sabía, mi amado, ¿sí?, que Elías era un hombre que tenía respaldo divino. Pero Ocosías nunca lo había visto a Elías bajo el poder de Dios en acción. Por otro lado, mi amado, Ocosías al mensaje dado le restó importancia. Le restó importancia. Porque si bien es cierto, mi amado, este rey estaba gravemente enfermo y obviamente en su desesperación trató de buscar quien le diga el futuro frente a su enfermedad o ante su situación de salud. Mi amado, Dios diciéndole que se iba a morir le restó importancia. Te digo esto por una razón. Si a ti alguien de Dios te dijera, de Dios que tú consideres como alguien respetable en cuanto al testimonio de fe, te dijera: hermano, arrepiéntase porque el Señor me ha hecho ver que usted se va. Este año de diciembre usted no pasa. ¿Qué haría usted? Yo le pregunto, ¿qué haría usted? Alguien que usted respete, alguien que usted diga: no, ese hombre es de Dios, esa mujer es del Señor, y me ha dicho que me guste, este no paso.
¿Qué harías tú? ¿Ah? ¿Qué harías? Vas a la funeraria más cercana, vas a buscar color, a ver esta caja cautiva. ¿Qué harías tú, mi hermano? ¿Ah? ¿Acaso no buscarías de Dios misericordia? ¿Acaso, o si ya por último, está bien, Señor, me voy, pero permíteme estos últimos tiempos consagrarme a ti, buscar de ti? Mi amado, este rey hace todo lo opuesto. Mira, versículo número 9. Mira cómo actúa el rey. Luego envió a él, es decir, a Elías, le envió a él, ¿sí?, un capitán con 50, ¿sí? Dice aquí, con sus 50, el cual, hablando de un capitán de 50 con sus 50, hablando de un pelotón. Envió a un capitán de 50 que tenía, diríamos, el poder para mandar a 50 soldados, los mandó con los 50 soldados. ¿Y lo mandó a qué cosa? Lo mandó a traer. Ojo con esto, mi amado. Mira, si Ocosías, incluso digo que él le temía, pero al mismo tiempo la incredulidad le ganaba. Si Ocosías hubiera restado importancia a las palabras de Elías, hubiera dicho, ¿quién lo dijo? Elías, allá. Vayan a Crom, sigan otra vez, váyanse a Crom, averigüen. Pero no, al mandarlo a ver, él automáticamente con su acción está diciendo que me lo diga en mi cara. Tráiganmelo y que me lo digan en mi cara. Mira que a Elías, anterior a estos sucesos, frente a una amenaza de una mujer llamada Jezabel, ojo, este hombre llamado echó a correr, hablando de Elías, echó a correr. Y Dios tuvo que tratar muchísimo con él para tratarlo de levantar y sacarlo de esa sugestión que tenía respecto de la amenaza. Ahora Elías está en Dios fortalecido. Y ahora, mi amado, este rey lo manda a ver con 50, un capitán y 50 soldados. Y Elías, mi amado, no se esconde. Elías no se amedranta. Aún Elías, mi amado, se pasea públicamente en medio de su lugar. Hasta el punto, mi amado, que cuando se da la orden, encuentran a Elías. Y dice el Señor, versículo 9, el cual subió a donde él estaba. Sí, es decir, que el capitán lo encontró, o le dijeron, ¿dónde está Elías? Me han mandado a buscarlo. El rey lo quiere ver, ¿dónde está? Y por ahí, obviamente, allá está en el monte. Y va junto al capitán 50 soldados con él. Y la Biblia dice que ese capitán, versículo 9, si le dijo a este varón, le dice, varón de Dios, el rey ha dicho, ojo, el rey ha dicho que desciendas. Debió haber estado en un lugar donde se podía no solo verlo, sino también la facilidad de poder comunicarse no estaba tan lejos tampoco, al grito posiblemente. Dijo, varón! ¡Baje! El rey le manda a llevarlo. Elías, llamado, hace algo fuera de toda, diríamos así, lógica humana, hace algo indecible. Elías le responde y le dijo al capitán, de los 50, si yo soy varón de Dios, como lo has dicho, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Inmediatamente, mi amado hermano, ¿qué pasó? La Biblia dice, descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Aquí hay algo escondido, hermano. Algo escondido. La prepotencia del rey, obviamente, ¿sí? Y la forma en la que él asimiló todo esto, le hizo en su orgullo mandar a ver al profeta. El comandante o el capitán que va con sus soldados, obviamente le está obedeciendo una orden.
¿Sí? Él está obedeciendo una orden. Él es un mandado, como lo dijo el centurión respecto de un milagro que recibiría de Jesús. Si yo doy una orden a uno y le digo anda, él va. Y si le digo que venga, él viene. Él está acatando una orden. Sin embargo, mi amado, todo este suceso que Dios lo está permitiendo es para poder tratar con el rey. No nos podemos olvidar de esta parte. Dios está tratando con todos estos antecedentes, mi amado, si el corazón, o trata de llegar al corazón del rey. Cuando este capitán avanza y le dice, hey, baja, desciende, porque el rey te manda a llamar, obviamente que lo hace con autoridad. Él lo hace sin tener en consideración que Elías no es cualquier hombre. Si algo habían visto esta gente, mi amado, porque mira que el reinado de este hombre dura solo 2 años, y ese ejército que tiene Ocosías es un ejército heredado por parte de su padre. Si algo sabía esta gente, era quién era Elías y qué testimonio tenía. Y ellos ya habían visto en parte cómo Dios se había movido en la vida de este siervo. La forma posiblemente déspota, autoritaria para con el siervo, mi amado, dejó Dios al arbitrio del profeta el trato. Y esto me interesa mucho, mi amado. Yo no creo que Dios le haya dicho al profeta, mira, van a venir por ti, ora a mí que yo los quemo. En una oportunidad Jesús le dijeron lo mismo, los discípulos, cuando fueron a Samaria también. Señor, fuimos a Samaria. Nadie nos quiere abrir la puerta, nadie nos quiere dar un vaso con agua, nadie recibe tu palabra. ¿Qué hacemos, Señor? Oramos de una vez y que fuego del cielo para que fuera todo. Yo soy ahorita loco con esos bienes más. Yo no he venido a matar, sino a salvar las vidas, le digo. Yo no creo, insisto, que Dios le haya dicho, mira, anda y anda, tírale candela, no. Pero lo que yo sí creo, mi amado, es que lo que Dios puso en el corazón de Elías, él se dejó guiar por ese sentido. Él sabía, mi amado, que Dios lo había enviado para un propósito. Y ese propósito, mi amado, era de haber dado, ¿qué cosa? El mensaje al rey. Y él había hecho su parte. Y esto a mí me da una gran lección. Cuando tú estás en el propósito de Dios, mi amado, Dios te mete y Dios te saca de eso. ¿Sí? Cuando tú estás en el propósito de Dios, mi amado, Dios se encarga de llevar, de cuidarte y de regresarte, salvo que Él tenga otros planes. Pero si tú estás dentro del plan de Dios, haciendo lo que Dios quiere, mi amado, Dios va a guardar tu entrada y tu salida. Él va a cuidarte, mi amado. El problema, mi amado, es que a veces en ese propósito nos desviamos y ahí es donde las cosas nos salen mal. Ya usted debió haber considerado, debió haber recordado cómo en otra oportunidad Dios le dijo a un profeta, anda y dile al rey tal cosa y regrésate y no te vayas a parar por ningún lado. ¿Sí se acuerda esa historia? Y el profeta va, confronta al rey y regresa. Y cuando regresa por otro camino, sale otro profeta y le dice, Dios me ha dicho que vengas y que comas acá. ¿Acaso no le costó la vida eso al profeta? Un león, mi amado, lo devoró. Bueno, lo mató, no lo devoró. Y para concluir, porque el tiempo avanza, y ojo con esto, alguien llevó la noticia. ¿Qué noticia? Que 50 hombres, bueno, 51, fueron totalmente, ¿qué cosa? Carbonizados. Y volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50, y le habló y le dijo, el capitán le dijo al profeta, varón de Dios, el rey ha dicho, desciende pronto. Y Elías, mira la misma película. Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. ¿Y qué pasó, mi amado? La misma película. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Cada acción que usted ve aquí
no solamente es una manifestación del poder de Dios, también eso es un trato de Dios con el rey. Es un trato de Dios con el rey, manifestando que el Dios de Israel tiene a su voluntad y a su potestad, tiene poder para hacer lo que a él le dé gana. Pero el rey no se apercibe, hermano. El rey no se inmuta. El rey, mi amado, no reacciona. Es como que si en un culto Dios descendiera con poder y tomara la mitad o 3/4 partes de la iglesia, haciéndoles hablar en lengua, haciendo, mi amado, profetizar, haciendo que haya interpretación del don de lengua, y una parte de la iglesia esté inmutable, así. Diría cualquiera, por lo menos alaba, hermano. Por lo menos di gloria a Dios. Los hermanos están, pero no. Es importante, mi amado, sí, tratar de estar a la par de lo que está pasando. Decían por allí gente mundana, oye, si te ponen música, ponte a bailar por lo menos, pues. Si fuego está cayendo, por lo menos di gloria a Dios, hay fuego cayendo acá. Pero el rey, mi amado, en su torpeza, dijo él, la tercera es la vencida de Dios. Mira, el rey, ojo, el rey, esto revela la condición del corazón del rey. Esto revela la condición. Él pudo haber matado todo el santo día, 50, 50, 50, 50, y a cada momento 50 quemados, 50 carbonizados, 50 carbonizados. Pero por ahí, al tercero que manda, este no fue tonto, hermano. Yo no voy a dejar quemar, no, pero no fríe, digo. Claro, obedeció la orden, porque el rey le volvió a decir, cogió otro capitán y lo mandó con 50. Yo me imagino que ya los otros soldados, ¿sí?, dijeron, oye, capitán, ¿y vamos a cumplir la orden? Sí, muchachos, hay que ir, pero no hay que ir como fueron los otros. Vamos todos de rodillas, pues. Verso 13, volvió a enviar al tercer capitán de 50. Insisto, este rey llamado, ahí revela su corazón, lo duro que estaba. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas. Delante de quien tenía. Este ya no fue tonto, hermano. Ya para muestra un botón, o dos mejor. Este hombre fue con otra actitud y le dijo, puesto de rodillas delante de Elías, le rogó, diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. Ay, ¿no? He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sé estimar ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová le dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y entonces, ¿qué hizo Elías? Se levantó y descendió con él. ¿Hacia dónde? Hacia el rey. ¿Qué le pasará al rey? ¿Qué hará hacer Elías allá? ¿Lo matarán? ¿Qué pasará, hermano? ¿Quieres saberlo? Venga el próximo día, viernes, y lo veremos con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Pero si Dios ha hablado tu corazón, hermano, muy fuerte.